Buenas noches a todos. Mi nombre es Matthew Ogden. Soy un editor en larushpack.com. Quisiera darles las gracias a todos por estar con nosotros en nuestra primera videoconferencia del año 2013. Es la videoconferencia de los viernes y hoy es el 4 de enero. El señor LaRouche presentará palabras introductorias a la manera usual y después de eso tendremos preguntas planteadas por Jason Ross y Dennis Mason. Ambos están aquí con nosotros en el estudio en esta ocasión. Les doy las gracias de nuevo y me da mucho gusto presentarles al señor Lyndon LaRouche. Bien, hay algunas cosas que tenemos que abordar bajo estas circunstancias y tenemos cierto espíritu de cooperación entre los miembros del Congreso y otros que están participando en este proceso y ha llegado el momento de ayudarlos más, ya que muchos de ellos están tratando de hacer algo respecto a estos problemas y vamos a darles algunas sugerencias para ayudarlos respecto a lo que deben tomar en consideración. Por ejemplo, tuvimos un informe en el Washington Post respecto a un fraude perpetrado en contra del pueblo de Grecia recientemente, en el sentido de que realmente los estaban matando de hambruna, un fraude perpetrado por la Unión Europea. En este caso particular, primero fue un fraude intencional, no quizás por parte de toda la gente involucrada, pero sí los círculos principales porque sabían lo que estaba pasando. Lo que hacían era algo muy simple, era lo siguiente. Iban, al estilo de Bernanke, hacia la hiperinflación. Ahora, ¿qué significa la hiperinflación? Quiere decir que uno está emitiendo dinero sin producción. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que uno está tomando el ingreso de la gente y el ingreso que reciben en la misma cantidad de dólares se está reduciendo a una tasa que se acelera. Esto está pasando dentro de Estados Unidos, está pasando de manera intencional en Europa. La gente dice, estamos sorprendidos, pero cualquier persona competente sabe que esto es un fraude, lo que pasa en la Unión Europea. Es un fraude total y tiene que ver con tasas sistemáticas e intencionales de genocidio en contra de la población de Grecia, con la idea de que la hiperinflación desatada tanto en Europa o de este lado del Atlántico en Estados Unidos, lo que estamos haciendo es que estamos abaratando el valor del trabajo y así cuando la gente recibe la misma cantidad de una moneda, están recibiendo menos, cada vez menos, porque el dinero adicional que se está imprimiendo no tiene contenido alguno. Es puramente una emisión hiperinflacionaria de dinero de juego, de juguetes. Ahora, lo peor de todo esto es que los programas que se están impulsando, que lo hacen personas que no están pensando claramente sobre estas cosas, el problema es que el dinero no tiene valor intrínseco alguno. O sea, solamente hay una forma de dinero que tiene dinero intrínseco y es el oro y la plata cuando se utiliza de esa manera porque es una cantidad fija y se puede utilizar de manera intercambiable con el dinero. Entonces tiene cierto valor. Pero si uno se limita al dinero disponible, hablando del dinero bueno, por así decirlo, en términos de oro, plata y demás, eso no resuelve el problema. Porque el problema es que uno no puede utilizar el dinero, aún la plata y el oro, eso no puede impulsar el crecimiento de la economía. Lo que impulsa el crecimiento de la economía es la utilización del equivalente de papel moneda y oro y plata como parte del proceso. Tienen un valor intrínseco y funcionan como tal. El oro y la plata en moneda de ese tipo tiene cierto tipo de utilidad porque siempre se puede convertir en su uso en tanto metal. Ahora, el papel no tiene mucho valor y no se puede utilizar en vez de algún metal. Entonces, ¿cuál es el valor del papel? El valor del papel es lo que representa en tanto compromiso
hacia el crédito. Es decir, solamente el valor que está comprometido con el crédito, que es algo que se puede redimir. Ahora, la mayor parte de ese valor no es simplemente valor de intercambio, sino que es valor que se tiene que utilizar como crédito. O sea, uno está utilizando eso para invertir en los poderes productivos del trabajo y su crecimiento en el futuro. Entonces, cuando uno emite crédito en cuanto al funcionamiento general de la economía, uno tiene que estar aumentando la productividad en términos físicos. Y se utiliza moneda como oro y plata simplemente como una manera de tener algún valor constante, que es un punto de referencia, y luego el sistema de dinero se maneja de manera acorde. Pero el cambio o el intercambio de oro y plata es una parte muy pequeña del crédito total que se emite, que se apoya, entre otras cosas, con ese tipo de medio. Se trata de fijar algo. Se fija una moneda, por ejemplo, a través del oro y la plata, o también el cobre, y uno utiliza eso simplemente como una manera de establecer un patrón de comparación. Ahora, lo que uno quiere es que uno quiere crear crédito. Ahora, para eso, en general, uno no puede ir demasiado lejos con eso si uno no está produciendo algo. Y no se puede lograr mucho si uno no está aumentando la productividad en términos del tipo de cosas que uno está produciendo, la productividad del proceso, en términos de procesos físicos de trabajo, en términos del nivel de vida, en términos de cuestiones físicas del nivel de vida. La mayoría de la gente que estudia estas cuestiones en las universidades, las escuelas y demás, las escuelas de contabilidad, simplemente no saben lo que están haciendo. Muchos contadores simplemente no tienen competencia alguna en economía, porque la manera en que está abordando el asunto es bajo el supuesto que no es verdadero, que no se corresponde a la realidad. Por lo tanto, tenemos muchos problemas. Primero, una cosa que se tiene que aclarar es que uno no va a tener una recuperación en la economía de Estados Unidos, sino que vamos a tener un desplome a muy corto plazo, porque la totalidad de la región transatlántica en particular, es decir, Europa y Norteamérica, están al borde del precipicio de una explosión hiperinflacionaria. Y si no se para a Bernanke, si no se le elimina del cargo, vamos a tener una hiperinflación en Estados Unidos y vamos a tener algo parecido a lo que está ocurriendo en Grecia, donde hay genocidio que se está perpetrando por parte de la Unión Europea, especialmente respecto a Grecia. Y este artículo que se presentó hoy en el Washington Post, que esto es inusual, que el Washington Post sea así de competente, y sí representa algo que la gente debe prestarle atención. Ahora, el propósito en esto es aumentar la productividad física per cápita y por kilómetros cuadrados de territorio para toda la humanidad. Y si uno no está haciendo eso, bueno, aquí hay otro punto de referencia. Tomemos la cuestión de la vida en general. Todas las formas de la vida. Hablemos de la vida terrestre, no hablemos de temas acuáticos porque es un poco diferente, pero la tendencia general de la vida es aumentar la densidad del flujo energético de la especie en cuestión. Es decir, la evolución de la vida, en términos sanos, se basa en aumentar la densidad de flujo energético de cada miembro de una especie y tener evolución de especies inferiores a especies de calidad superior, con más poder, más productivos. Y esto también se aplica a las naciones. El objetivo es que uno tiene que aumentar la densidad de flujo energético per cápita y por unidad de vida en general. Es decir, en términos de la tecnología, uno tiene que ir a niveles cada vez superiores de tecnología de manera constante, de la misma manera en que los procesos vivientes desaparecen, mueren. ¿Por qué? Porque siguen siendo relativamente inferiores. Y formas superiores de vida emergen con mayor densidad de flujo energético y otros equivalentes en cuanto a su rendimiento. Y estas especies son las que tienden a sobrevivir. Los que viven de la manera de antaño van a desaparecer.
Y la humanidad, sin embargo, no es como cualquier otro animal. Tenemos cuerpos de animal, pero nuestra conducta o comportamiento no es el de un animal. Por lo tanto, la humanidad tiene una capacidad indefinida de aumentar su productividad como no lo tiene ninguna otra especie conocida en la Tierra. Y por lo tanto, la función de la humanidad no es ser como animal, no es actuar como vaca o cerdo o lo que sea, sino ser una personalidad creativa que ninguna otra especie de vida jamás ha logrado, salvo mediante la evolución biológica y bajo condiciones favorables de esa evolución biológica. Así es que ahora, el problema que tenemos ahora es que la política verde nos está matando, porque con la combinación de la política verde y la hiperinflación, que es lo que estamos viendo ahora, el valor de la vida, el valor de la vida misma se está reduciendo. Estamos llegando a una situación donde la política de la reina de Inglaterra de reducir la población mundial de 7.000 millones de seres humanos a aproximadamente 1.000 millones, que es su objetivo. ¿Y cómo lo van a lograr? Con una política y un movimiento ambientalista dirigido como lo es ahora, rápidamente se va a reducir la densidad relativa potencial de población del planeta a un nivel de más o menos 1.000 millones, de 7. Es decir, el mayor holocausto jamás concebido en contra de la humanidad. Y el llamado programa ambientalista, como se está instrumentando ahora, es la mayor amenaza a la existencia de la humanidad que jamás haya existido o que pueda existir, porque es un peligro empotrado que la humanidad misma ha incorporado dentro de sí. Ahora, tenemos que resolver estos problemas y no existe razón para no poderlo hacer. Se entienden bien, yo lo entiendo y hay otras personas en el mundo que lo entienden. Y lo que se requieren son densidades de flujo energético superiores. ¿Por qué? Porque ¿quieres ir a Marte? Se necesita fusión termonuclear para poder hacerlo. Si la humanidad quiere hacerlo y a llegar a Marte, no hay que tomar la ruta lenta, el camión lento, el barco lento, quizás en un caso o dos se llegue, pero no se va a poder llegar seguido. Se requiere fusión termonuclear controlada. Es el único medio para poder decir que dentro de 30 días se va a poder llegar de la Luna hasta Marte. Primero, para poder ir de la Luna a Marte hay que llegar a la Luna. Por lo tanto, se requiere una base en la Luna, que es una base productiva, que nos puede dar el producto y la tecnología que se requiere en la Luna para poder ampliar y crear el sistema que nos va a llevar a Marte. Una vez que se llegue a ese punto, entonces es posible hacerlo en 30 días, en una buena temporada, en buena parte, en un ciclo bueno de los ciclos de las órbitas de Marte y la Tierra, uno podría llegar en cuestión de 30 días. Si estamos hablando de más de 30 días, estamos entrando en problemas. Y por lo tanto se pueden hacer muchas cosas con procesos no vivientes, pero que no sean viajes tripulados. Porque lo que puede hacer el hombre es que si tenemos la tecnología que hemos desarrollado en la Tierra, podemos hacer lo que hemos estado haciendo de manera gradual mientras existía NASA y aún después, ahora, podemos crear sistemas en la Tierra y también con la Luna, que puede ayudar mucho en este proceso. Es mucho más barato, es mucho más rápido ir de la Luna a Marte que es ir de la Tierra a Marte. Así es que podemos avanzar con muchos instrumentos que van más allá de lo que representa Curiosity. Podemos construir esos instrumentos, los podemos poner en Marte, colocar allá. No hablamos con personas en Marte, pero hay aparatos que están ahí y sí pueden comunicar de todas maneras. Pueden comunicar con modos electrónicos y podemos utilizar esos sistemas, que son sistemas automatizados o casi automatizados, los podemos utilizar para ir construyendo una capacidad de comunicación, que no sea hablar, no se va a hacer el habla humano, pero va a ser a través de la electrónica, comunicación entre la Tierra y Marte. Y podemos encontrar maneras de bregar con esta masa de criaturas que nos amenazan
allá afuera, y lo podemos hacer construyendo una puente de función mutua entre la Tierra y Marte, incluyendo la Luna. Y la mayor parte de esto será puramente, digámoslo así, de cosa electrónica. Pero nosotros controlaremos el proceso, traduciremos lo que se tiene que traducir de la manera que lo tenemos que hacer con el diseño de los sistemas. Diseñaremos los sistemas para facilitar que la mente humana se extienda a cualquier tarea que se requiera, que se tenga que ejecutar. Y ese debe ser nuestro concepto. Para hacer eso tenemos que aumentar la densidad de flujo energético per cápita de la humanidad ahora mismo rápidamente. Y si no hacemos eso, por ejemplo, no podremos defender a la Tierra de los asteroides. Y si llega uno grande, puede ser hasta luego, adiós. Por lo tanto, estas medidas y este cambio de política tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir en la Tierra también por muchas razones. El problema principal que tenemos en la Tierra es el pobre desarrollo de las condiciones bajo las que viven los seres humanos. Eso se puede resolver aumentando la densidad de flujo energético. Así se llama. Cualquier cosa de la ciencia y la economía depende del concepto de densidad de flujo energético. Mientras más aumente la intensidad, queremos llegar a las reacciones materia-antimateria, queremos una mayor densidad de capacidades. Y lo que estamos utilizando no es el músculo físico del hombre, eso juega un papel mínimo. Porque aún para levantar hasta el dedo se requiere algo, pero podemos construir sistemas de densidades de flujo energético superiores, y solamente haciéndolo así podemos aumentar la capacidad del hombre para bregar con el universo que nos rodea. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, la otra parte. Tenemos una situación donde el Congreso se está reuniendo de nuevo. Esperemos que no se esté un ensamblaje y no un desensamblaje. Y tenemos que aumentar la densidad de flujo energético de todo. Del transporte, de todo. ¿Por qué no hacerlo? Esa es nuestra tendencia natural como seres humanos, y por lo tanto tenemos que elaborar un sistema para poderlo hacer. Ahora, el primer paso es tener un sistema económico, como un sistema económico nacional, un sistema económico global, y tenemos que incorporar el aumento de la densidad de flujo energético para todas las aplicaciones. Es decir, estamos tratando de compensar por la falta de lentitud del hombre en aumentar su productividad. Podemos aumentar la productividad de los aparatos que diseñamos, y por lo tanto podemos traducir ese aumento de poder de la humanidad per cápita. Lo podemos traducir en aumentos de la economía y mejoras de la economía. Lo que tenemos que hacer involucra otra cosa. Lo que tenemos ahora, en este momento, es lo siguiente: si no hacemos lo que acabo de proponer que tenemos que hacer ahora, entonces este mundo y esta nación en particular se va a hundir en una hiperinflación que va a producir una tasa muy alta de mortandad, de genocidio en este país. Ya lo estamos viendo en Grecia. Hay advertencia de esto también por lo que pasa en España, en Portugal, en otros lados. Esto se está acercando. Así es que el deseo de la reina de reducir la población humana del planeta de 7.000 millones a 1.000 millones se está cumpliendo ahora con la gran ayuda de gente que insisten en ser estúpidos. Lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestra capacidad de progresar, de avanzar con las tecnologías científicas, y en ese caso podemos resolver estos retos y los desafíos. Ahora lo que tenemos ante nosotros es un proceso de hiperinflación. ¿De qué estamos hablando? Quiere decir que mientras más aumente la deuda, mientras más se imprima el dinero como deuda, porque el papel moneda sale como deuda, y uno está aumentando la deuda sin tener los medios de pagar esa deuda. Y por lo tanto el resultado es simplemente, ya que uno no está aumentando el valor de la deuda, uno está reduciendo el nivel de vida real y la productividad y todo lo demás de la nación en su totalidad. Así que
el no cerrar, es decir, no usar la ley Glass-Steagall primero. Ahora, la primera cosa en la lista, todo lo demás es secundario. Dejémoslo a un lado, todo lo demás, porque solamente se requiere un par de pasos para que se active la cosa. Luego podemos abordar los otros temas, pero primero uno tiene que parar esta hiperinflación. Uno tiene que eliminar la hiperinflación. Y por lo tanto tenemos que lograr inmediatamente la ley Glass-Steagall. Lo he dicho antes, la ley Glass-Steagall por cuenta propia no resuelve el problema, pero lo que sí pasa es que detiene el mal que se está extendiendo. Y uno tiene que parar esa maldad, pararlo en seco. Porque si no se hace eso, no hay solución. Pero una vez que se hace eso y se para esa maldad, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, nos vamos hacia la producción, a mejorar la producción, a aumentar el empleo y demás. Y se elimina, simplemente se anula todas las deudas tipo juego de azar, de especulación, porque la mayor parte de la especulación, de la deuda en Estados Unidos y en Europa, básicamente son deudas de juegos de azar que están aumentando de manera acelerada, como ocurre en Europa hoy día. Estamos en el momento ahora donde ya está en proceso la hiperinflación. En Europa, en Estados Unidos, ya está en proceso. Si uno no aplica inmediatamente la solución para parar esta hiperinflación, hay que parar lo que está haciendo Bernanke. A este tipo hay que pararlo. Es una amenaza a la humanidad. Es una amenaza a la especie humana. Parémoslo. Hay que imponerle un desahucio a ese señor. Sacar esa basura de la institución. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Primero, Glass-Steagall. Con eso nos deshacemos de muchos problemas, incluyendo la especulación financiera. Simplemente son juegos de azar. Nosotros en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no deberá y no va a pagar las deudas de los juegos de azar de nadie, ni del gobierno mismo. Así es que hay que eliminar esa deuda especulativa. Y ahora entremos a la producción. Empecemos a emplear a la gente en la producción y dejemos a un lado esta reducción del valor del trabajo humano, porque cada centímetro de inflación es una pérdida de muchos centímetros en el nivel de vida de la población. Estas son las cosas y estos son algunos de los puntos básicos nada más que les estoy presentando que tenemos que llevar a cabo inmediatamente. Primero, Glass-Steagall. Hay que adoptar eso de inmediato. Con eso eliminamos toda la basura. Todas las deudas de basura, de especulación, simplemente se pierde, se va. Nadie lo va a pagar. Si ellos mismos no pueden pagar su propia deuda, si no se pueden reformar y pagarlo de esa manera, ni modo. Nosotros tenemos que salvar a la nación, tenemos que salvar al mundo. Y Estados Unidos es clave para salvar al mundo. Tenemos muchas fallas, pero todavía tenemos un Estados Unidos con su constitución. Y ese Estados Unidos con su constitución es uno de los activos más importantes que tiene la raza humana hoy día. Tenemos que seguir con eso, tenemos que avanzar. Y tenemos que ir en esa dirección ahora. Vamos a requerir un sistema de crédito y eso quiere decir que veremos crédito no a cualquiera nada más, es crédito contingente. Contingente a, bueno, tú quieres esto, quieres construir eso, bien, estamos a favor de eso. Pero vas a tener que pagar en el futuro, cubrir esa deuda en el futuro, no ahora, no hay que pagar ahora, sino que uno recibe una deuda y uno carga esa deuda y se mantiene esa deuda y uno tiene que ser ingenioso para resolverlo cuando se requiera y luego hay un plazo de esa deuda en la que se tiene que pagar. ¿Cómo? Porque uno lo va a planificar, el pago de la deuda, al hacer las mejoras y las acciones que permiten que uno pague esa deuda. Uno tiene que calcular con el plan del gobierno que va a supervisar esto para lograr que se pueda hacer. Esa deuda se puede pagar, digamos, ¿en qué? ¿5 años, 10 años, 15 años? Por ejemplo, el caso de Nahuapa, eso tiene que ser 25 años. Y eso sí se puede hacer. Esa es la manera en que funciona un sistema de crédito. Es algo que se planifica y se hace algo que va a producir resultados en el periodo que se especifica, si es que uno lo calcula de manera competente.
Y vamos en esa dirección. Y por lo tanto, eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, vamos a tener que hacer una cosa adicional. Creamos un sistema de crédito. Bajo ese sistema hay una disponibilidad de crédito a través del control del gobierno. Y también, incluido en esto, habrá deuda privada que se crea en concierto con el gobierno, pero es deuda privada. Y vamos a colaborar entre estas instituciones para asegurar que la economía siga creciendo. Tenemos que ir en esa dirección. Sí podemos llegar ahí. Yo conozco bastante al respecto. Obviamente he estado en este negocio por mucho tiempo y por lo tanto lo comprendo. Y tenemos que ir hacia eso. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que lograr una reforma de 3 fases. Glass-Steagall número 1, porque sin Glass-Steagall no se puede hacer nada más. Quizás no hace mucho positivamente, pero sí te va a salvar. Te salva la cabeza, te salva la vida. Una vez que tienes eso bajo control, se establece un sistema de crédito de la misma manera en que lo hizo John Quincy Adams. Es lo mismo. Lo mismo que se estaba ocurriendo hasta que eso fue clausurado por Jackson, que no era sino un tonto útil de los británicos que lo controlaban a Andrew Jackson, que ultrajaron a Estados Unidos y mandaron a los Estados Unidos a la quiebra. Esta vez no vamos a permitir eso. Vamos a lograr que esto funcione. Y una vez que establezcamos el sistema de crédito que va junto con Glass-Steagall, y sin un sistema de crédito, Glass-Steagall no lo puede lograr por cuenta propia, te puede salvar el trasero, que a lo mejor es algo que te parece importante y te vale algo, pero necesitamos también avances en tecnología y la inversión se basa en eso. Hacia eso tenemos que ir. Esas 3 cosas son las 3 cosas que tenemos que hacer de entrada. Todo lo demás viene después, salvo alguna emergencia para mantener a la gente bajo ciertas condiciones. Pero esas 3 medidas en general, que es la tríada de la productividad, se tiene que establecer primero. Una vez que tengamos eso colocado en su lugar, luego podemos incorporar otras cosas que también se tienen que hacer. ¿Quieren que se haga el viernes, el sábado, domingo, lunes? Pero no tomen demasiado tiempo, no tarden. Esto hay que hacerlo ya, en menos de una semana si se puede. Y hay que pensar en esos términos, porque si uno no lo hace, lo que viene, lo que nos va a azotar, es una explosión de hiperinflación. Y Bernanke es la persona que lo hará. Bernanke puede desatar, como está ocurriendo en Europa hoy día, sus imbecilidades, si es que se permite que ocurran, pueden hacer que esta economía estalle y nunca podrá haber una recuperación. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Muchas gracias. Si acaban de sintonizar, están participando en una videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. 2 cosas que yo quiero decir rápidamente. Primero, hubo un anuncio público, una mea culpa, una admisión por el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Blanchard, donde él dijo que él era incompetente en cuanto a los pronósticos económicos. Dijo que les pido disculpas porque yo no entendía cómo es que la austeridad minaría el crecimiento económico de Grecia y otros países. Ahora bien, también en cuanto a lo que usted acaba de abordar, sí, en efecto, el Congreso que acaba de entrar, 113, se acaba de reunir esta semana pasada, se vio la continuación sin precedente de la 112 hasta el año nuevo, hasta el 2013. Una vez que se fueron, entró el Congreso 113, se reunió y la Rouge PAC estuvo en Washington con mucha fuerza. Tuvimos un impacto grande en este Congreso nuevo y el apoyo para Glass-Steagall es algo que no tiene precedente, incluido con algunos de los senadores que acaban de llegar al Senado. Todo lo que dice el señor LaRouche hoy esta noche se tiene que ver en ese contexto político. Dicho eso, quiero pedirle a Jason que pase al podio y que le plantee una pregunta respecto a este tema.
La primera parte de la plataforma que discutías es el tema de Glass-Steagall. Hay un impulso muy grande para Glass-Steagall en el nuevo Congreso. Como Matt mencionó, hay varios senadores que acaban de entrar y también representantes. Marcy Kaptur ha presentado su proyecto de ley del Congreso pasado. Se acaba de presentar bajo la ley HR 129 de este nuevo Congreso. Las discusiones que tuvimos ayer y anteriormente indican que hay mucha apertura para estas ideas, pero también es cierto que hay casi 90 copatrocinadores al proyecto de ley anterior de Marcy Kaptur, pero no se aprobó. Así es que la idea de tener mucha gente que está a favor de algo y que votarían sí, si se llega a eso, no es una medida de lo que realmente ocurrirá y lo que se realizará. Señor LaRouche, usted ha identificado últimamente el tema del liderato en la población. Usted ha calculado que quizás 5% de la población general, quizás un poco más grande en el Congreso, uno esperaría que sí. ¿Qué nos puede decir respecto a dos cosas? Primero, el papel de un líder, por ejemplo, un miembro del Congreso, para lograr que esto ocurra como una cosa personal que ellos están impulsando, en vez de llegar gradualmente a eso. Y dos, ¿cuáles serían las consecuencias de que se apruebe Glass-Steagall? ¿Qué significa para nosotros? Lo primero que uno tiene que hacer, y ese es mi principio especial, es que uno empieza a partir del futuro y entonces se mueve hacia atrás. Es la única forma de hacer algo competente. Y la gente va a decir, bueno, van a tratar de ir de hoy hacia el futuro. Y eso es un error. Uno empieza desde el futuro hacia atrás. Y esa ha sido mi práctica en asuntos de negocio y en asuntos pertinentes desde los 1950, cuando yo primero me metí al negocio de los pronósticos. Y funcionó entonces y sigue funcionando. Al principio siempre funciona. Los seres humanos, a diferencia de los animales, empiezan a partir del futuro. Bueno, admitimos que un huevo sí tiende a crecer, sí tiende a dar una nueva criatura. Pero ustedes se dan cuenta que ese crío se convierte en una cuestión animal. Uno tiene que empezar con el futuro, hacer un cálculo de lo que es posible. Uno tiene que prever las catástrofes que lo aguardan a uno y todo lo demás. Así que uno tiene que partir desde el futuro, y eso significa que uno tiene que pensar en términos de una década hacia adelante o 2 décadas hacia adelante. Esa es la única forma de hacer un cambio de tecnología a través de cualquier método. Así que uno piensa a partir del futuro. Esa es una peculiaridad de la mente humana que no existe en las mentes animales. La mente animal tan solamente puede funcionar en base del presente hacia el futuro. La mente humana, cuando funciona a partir del futuro para regresar al presente. Y esa es la diferencia. Así que es una forma de pensar, y esa es la forma de pensar que es lo importante, porque es una forma de pensar del animal, que es lo que hace la mayoría de la gente cuando habla de pronósticos. Van a decir, bueno, van a proyectar de lo que está pasando en el presente hacia el futuro, pero a partir del presente. Van a decidir lo que se puede hacer a partir del presente. El científico, que es competente, parte de lo que puede hacerse en el futuro y regresar al presente. Y la diferencia entre las dos cosas para el ser humano es el crédito. Es decir, ¿qué pasa? Kennedy empezó el proyecto espacial. ¿Cómo es que funciona el proyecto espacial? ¿Cómo es que sigue funcionando? El proyecto espacial funciona solamente en base a proceder del futuro, la meta futuro y el presente para lograrlo. Uno va a Marte, uno llega a la Luna primero. No terminamos esa tarea, pero la intención era terminar esa tarea. Y la intención siempre ha sido de que la forma de vivir en la Luna, bajo cualquier condición, es que usted tiene que vivir bajo tierra. Uno tiene que hacer un movimiento subterráneo, porque toda esta porquería que le cae sobre la superficie de la Luna no es un buen lugar para estar jugando.
Así que uno tiene que crear estos túneles que uno va a crear en la superficie de la Luna, y uno instala sus aparatos, sus sistemas dentro de estos túneles, y uno está suficientemente abajo para evitar esas cosas que van a golpear la superficie. Así que usted planea de antemano construir una serie de túneles en la Luna, y luego empieza a desarrollar, con la participación de los seres humanos, lo fundamental entonces que usted tiene entonces que desarrollar un aparato total en túneles de la Luna, y es la forma en que usted va a construir la economía, el tipo de aparatos en esos lugares que podemos lanzar al espacio, que evitan los asteroides y cosas por el estilo, y esa es la forma de hacerlo. Uno tiene que empezar pensando, planeando desde el futuro hacia el presente. Yo hice algo parecido cuando hice el proyecto de la mujer en la Luna. Eso fue para enseñarle, darle una patada, un puntapié en el trasero a cierta gente que no quería pensar. Uno tiene que plantear desde un momento en el futuro para algo que va a ocurrir, y entonces retroceder del futuro a ver si se puede hacer cada uno de los pasos para llegar a esa meta. Por tanto, lo que uno quiere es que los jóvenes salgan de este atolladero en el cual se encuentran, de esta vida de las drogas y cosas por el estilo, y meter a estos jóvenes a que piensen en términos de capacitación tecnológica y capacitación de alta educación de buena calidad. Agarre los conceptos más avanzados en la ciencia física, en un método para abordar la ciencia física. Toma las ventajas, usted define eso, lo piensa, ahora calcula cómo va a remontarse hacia al pasado para llegar al punto donde uno quiere llegar en el futuro, de donde uno ya partió. Y es la única forma en que esto funciona. Esta es la forma en que yo funciono cuando pronostico. Cualquier ser humano puede pronosticar de forma eficaz si pasa por el tipo de capacitación y conceptos que yo conozco que se requiere. Si usted parte a partir de hoy a crear el futuro, usted se va a encontrar deslizándose hacia atrás en vez de avanzar. Así que lo que necesitamos es que haya gente que sean competentes y que tengan imaginación, que va a escoger puntos en el futuro. Primero, usted empieza con cosas que usted puede conocer que sí van a funcionar. Algo que se puede hacer, digamos, en 5 años, o 10 años, o 15 años, y usted toma eso. Yo diría, vamos a hablar de 2 generaciones, 50 años. Y la perspectiva general debe ser programas que se fundamentan en una perspectiva de 50 años. Tal vez usted no va a terminar, pero va a empezar a hacerlo. Porque usted emprende una tarea, y la experiencia para lograr esa tarea va a desarrollar su capacidad de hacer lo que tiene que hacer para el futuro. Lynn, yo tengo una pregunta en cuanto al mismo tema, que tiene que ver con la estupidez en cuanto a este abismo fiscal. Como sabes tú, el Congreso 112 pues aplazó un poquito el voto sobre este llamado abismo fiscal, que va a coincidir entonces con el problema de renovar la deuda. Cuando dijiste tú al principio la amenaza que existe para la humanidad enquistada en la humanidad, empotrada en la humanidad, cuando hablamos de esta tecnología verde, esta mentalidad verde, ecológica. Y ahora que estamos con este debate sobre el llamado abismo fiscal y lo que sea, tenemos esta idea de cosas prácticas. Dice, bueno, no queremos hacer estos recortes, pero tenemos que hacer estos recortes porque es la única forma de resolver problemas económicos. Pero es una forma mala, equivocada de pensar. Pero es una pelea equivocada, porque sí estamos a punto de caer en una oleada hiperinflacionaria, porque requerimos el proyecto Glass-Steagall. Así que si
pudieras hablar sobre este problema, esta falacia del asunto monetarista. El problema fundamentalmente es un problema ficticio. Lo que está haciendo Bernanke tenemos simplemente que descontarlo, porque no hay forma de pagarlo. Nunca se va a poder pagar. Así que, ¿cómo puede usted acumular deuda sobre deuda cuando no se puede pagar? ¿Qué valor tiene una deuda que no se puede pagar? Y que solamente va a matar a la gente que va a tratar de usar esa deuda. La mayor parte de Wall Street, casi todas las instituciones de Wall Street y parecidas, en la región transatlántica en particular, está totalmente en quiebra. ¿Qué pasa cuando hay una quiebra? Cuando uno trata de eliminar una quiebra, uno tiene que averiguar qué va simplemente a descartar. Le puedo decir que la mayor parte de lo que representa Bernanke en su juego hiperinflacionario va a tener que simplemente desecharse. Porque si usted no lo desecha, eso lo va a desechar usted. Usted tiene que escoger qué es lo que se va a desechar, usted o este dinero de juguete que está emitiendo Bernanke. Este es un fraude. No es una obligación contraída de forma honesta. Es las instituciones del gobierno, con el poder que tienen, cuando imponen sobre la nación una deuda que es una deuda fraudulenta. ¿La va a pagar usted? ¿Debe ser usted lo suficientemente benigno para no encarcelar a la gente que ha causado ese problema? Si usted no acepta eso, usted está muerto. Yo quisiera cambiar un poquito de tema para plantear este asunto de una guerra termonuclear y ponerla sobre el tapete. Durante el año nuevo hubo varios bombazos coordinados en Irak, violencia supuestamente religiosa, especialmente en el periodo desde que nosotros intervinimos en Libia, en Estados Unidos. Hemos tenido un aumento en la región de varios tipos de violencia religiosa que no habíamos visto anteriormente. Había una paz relativa entre las distintas religiones en la región, pero nuestra función ha sido especialmente la función de los británicos de crear este ambiente de desestabilización en general. A eso le añadimos que los rusos y los iraníes han estado llevando a cabo varias maniobras navales. El Congreso de Estados Unidos, el Pentágono ha hablado de mandar un par de fragatas con proyectiles a esa región que le está echando pues leña a este fuego. Así que tenemos nosotros, el general Walter Jones introdujo lo que llamó, el congresista H.R. 107, si el presidente va a la guerra sin que autorización del Congreso, sí se le va a impugnar y tenemos que sacar a Obama de ahí en ese sentido. Pero si puedes hablar un poco sobre esta amenaza de la guerra y qué podemos hacer al respecto. Sí, yo puedo hablar sobre esta amenaza de la guerra. Yo soy un viejo conocido de las amenazas de guerra. Lo fundamental es que ¿qué es la amenaza? No es una amenaza que viene del Oriente Medio, no es una amenaza que viene del África. Verdaderamente no es una amenaza que viene de Asia. ¿De dónde viene esta amenaza? Viene de la región transatlántica y de los Estados Unidos, y especialmente de la Europa occidental. De ahí es que viene la amenaza. Hay otros lugares más o menos que focos de infección, pero lo esencial es la relación que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Imperio Británico. No estoy hablando de la Gran Bretaña, estoy hablando del Imperio Británico. Y el Imperio Británico incluye a Arabia Saudita como parte de este imperio. Vamos a tomar un caso específico. Esta fórmula, a veces, de cuál es el problema, y hay una fórmula para resolver este problema. Yo no creo que se puede resolver la fórmula, resuelve el problema. Podría resolver el deseo de alguien de sentirse bien, pero no hace mucho en cuanto a resolver el problema. Así que tenemos aquí las reliquias del Imperio Romano. Y cuando hablo del Imperio Romano, estoy hablando del Imperio Romano como tal, y luego lo que tuvimos en la época moderna, en la Grecia moderna,
que siguió eso, lo que tuvimos con el sistema veneciano, el viejo sistema veneciano. Entonces tuvimos el nuevo sistema veneciano que surgió en el siglo XVII. Y luego de este nuevo sistema veneciano surgió que lanzó un ataque abiertamente sobre Europa del Norte, atacando a Francia. Así que fue un ataque de holandes, incluyendo a Descartes, que era una clave importante, un elemento clave, el famoso Descartes. Bueno, en cualquier caso. Así que después de hacer eso, después de esta operación contra Francia, la primera operación contra Francia, entonces vino, lo que ocurrió es que Guillermo de Orange, que era un dirigente clave de esta operación, de este nuevo aparato de la Nueva Venecia, invadió a la Gran Bretaña y a los Países Bajos. Y de este proceso surgió un proceso a principios del siglo XVIII que estableció el Imperio Británico antes de que la Gran Bretaña misma se formara parte de este imperio. Así que tuvo el ataque contra Estados Unidos, lo que más tarde vinieron a ser los Estados Unidos. Ese fue el próximo paso. Y con las guerras napoleónicas, pues se convirtieron en el vehículo a través de que el sistema veneciano se estableció como el reemplazo para Francia en esta operación. Y esto estableció un imperio británico. El imperio británico ha pasado por varias fases en su desarrollo a partir de entonces, pero el imperio británico hoy día, que gobierna toda África a través de varios medios, que gobierna a gran parte de esta zona en lo que llamamos en el Oriente Medio, o sea, lo cercano a Asia y en otras partes. Y lo que tenemos entonces es un imperio británico que no se fundamenta en cuanto a lo que la gente piensa que es un imperio, en una corona vieja por ahí. No, es un sistema. Y típico de este sistema es Tony Blair. Tony Blair es quien controla a nuestro actual presidente. Él fue el que nos trajo a nuestro presidente y lo puso en el cargo hoy día. Fue él que lanzó la guerra contra Irak, la segunda guerra contra Irak, que fue un timo. Y lo que ha hecho Tony Blair en su reinado hasta la fecha ha sido como el agente principal de la monarquía británica en términos de su control sobre la gran parte de este planeta. Obviamente, esto debe ser autoevidente. ¿Cómo resolver esto? Hay que disgregarlo. Y si Estados Unidos tuviera un presidente y un Congreso que dijera, vamos a deshacernos de eso, desaparecería, porque toda Europa está en quiebra, especialmente Europa Central y Europa Occidental. No tienen la menor posibilidad de sobrevivir a menos que hagamos esto. Así que, a no ser que uno limpie esta porquería, uno tiene que quebrar a todo el sistema. ¿Por qué lo tiene que quebrar? ¿Por qué? Porque no sirve, porque no tiene ningún valor. Usted tiene los reclamos sin fundamento y decir, pues no vamos a pagar esos reclamos que no tienen ninguna validez. No vamos a pagar estas mentiras. Así que la idea es que tenemos problemas con varias partes del mundo. No tenemos problemas en varias partes del mundo. Tenemos un problema en el mundo. Y parte del problema en el mundo es la porquería de presidente que hemos tenido recientemente. George Bush Jr. Qué idiota. Él simplemente fue un pretexto para lo que le hicimos a Estados Unidos. Este idiota, esta amenaza, esta maldad que metieron ahí, ni siquiera sabemos dónde nació. No sabemos cuál es su ciudadanía. No tenemos ninguna prueba que podamos contar de que verdaderamente sea un ciudadano. Probablemente no llena los requisitos para ser presidente. Probablemente fue un error y que tengamos que cambiarlo. Lo fundamental es que tenemos que decidirnos. El planeta está a punto de irse a una guerra termonuclear. Nos acercamos cada día más porque está empotrado dentro del sistema. Entonces usted no puede negociar con esta guerra, esta amenaza de guerra.
una guerra termonuclear. Usted tiene que cambiar el sistema. No puede dictar las condiciones dentro del sistema. Tiene que cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema, eso es sencillo. Si Rusia, China y Estados Unidos se ponen de acuerdo en cuanto a eso, va a ocurrir. Necesitamos a un presidente de Estados Unidos y a un Congreso de Estados Unidos que sean patriotas, no personas que le estén besando el trasero a la reina de Inglaterra. A nosotros no nos interesa, no nos preocupa la gente de Gran Bretaña y al Reino Unido. Queremos lo mejor para ellos. Queremos que ellos tengan Glass-Steagall y todo eso es bueno para ellos. Queremos lo que es bueno, sea bueno para la gente. Eso no es el problema. No es un problema de cierta región, un problema global. Porque el problema fundamentalmente es el Imperio Británico, que es una extensión del nuevo Imperio Veneciano, que controla a la mayor parte del planeta. Y este tipo, Blair, debe concederle una visa para una visita permanente al infierno. Bueno, en cuanto a cambiar el sistema, quería preguntarte sobre una conversación que tuvimos previamente esta semana sobre un par de revolucionarios, Max Planck y Albert Einstein, sobre el cual conversamos el miércoles, que ellos cambiaron el sistema de la física en su totalidad, en su periodo. Planck, el padre de la quantum, la quantas, y Einstein, que creó tantas cosas, incluyendo la relatividad. Y en esa conversación, tú hablaste de la diferencia entre el legalismo y el literalismo contra la moralidad y la creatividad. Quería leer una pequeña cita de una reacción que tuviste en cuanto a esa conversación, que dijiste, lo fundamental de esta conversación resultó ser que la antorcha de la libertad en el arte clásico y la moralidad de la ciencia, que comparten de una forma muy esencial por los círculos de Max Planck y de Albert Einstein, su moralidad respecto a la composición artística clásica y de la ciencia física, nos trae en la práctica las pautas de la verdad en la cual se fundamenta la moralidad expresada en términos de la ciencia. Deben mantenerse como el fundamento de cualquier competencia en la ciencia física. La ciencia competente es una que es congruente con la moralidad y con los aspectos de ese informe semanal. Lo que quería preguntarte, porque acabas de sacar a relucir esto al final al responder a alguna pregunta, si Obama es un ciudadano, si verdaderamente puede ser presidente. Nos llegó una pregunta varias veces que nos acaban de mandar por correo electrónico y hemos recibido varias veces esta pregunta. ¿Qué pregunta? Dice que sería útil buscar varios medios legales, mandar cartas a Eric Holder diciendo que Holder no permita que se juramente a Obama, pero claramente eso no tiene menos posibilidades de aprobarse. Pero la cuestión de cambiar el sistema mandando cartas, a diferencia que hicimos el trabajo en el Capitolio y el trabajo que haces tú interviniendo en el sistema político, la diferencia entre hacer algo que sacuda, que sea nuevo, que sea creativo, que trate de avanzar las cosas, encontrar una cuestión dentro del sistema que ya funciona. Así que yo no sé si es un poco confuso esto, pero yo quisiera que tú me digas lo que piensas tú sobre ese tipo de moralidad. Primero que nada, uno tiene que preguntarse qué es lo que es la creatividad. Y si uno se fija en cuanto a lo que tenemos respecto a política, tenemos una degeneración. Y la forma de que yo lo veo es la forma más eficaz de verlo, porque nos evita ciertas complicaciones, y si uno se fija en estas complicaciones, pues no vale la pena preocuparse por ellas en este momento. Tenemos el principio de un renacimiento. Al principio del renacimiento, que nos trae un nuevo periodo en la historia. Es un periodo fundamentalmente nuevo en la historia. Y eso fue lo que hizo Nicolás de Cusa. Y Nicolás de Cusa fue el autor de este concepto.
Uno de sus grandes logros fue el desarrollo de un nuevo sistema planetario. Así que Kepler, que fue un discípulo, como un verdadero descendiente o discípulo de Kepler, digamos de Nicolás de Cusa, disculpen, lo que salió de eso fue un entendimiento de que la percepción sensorial como tal no es la realidad, es una sombra que presenta la realidad, pero no es la realidad misma. Nos sentimos confiados porque dependemos de nuestros sentidos para tratar esa experiencia como si fuera la realidad. Pero cuando usted se fija en la función de la creatividad en términos de la mente humana, uno se da cuenta que ningún animal tiene esa capacidad de creatividad. Es decir, que la raza humana descubre, y Kepler es un buen ejemplo de esto, y Cusa otros ejemplos perfectos de esto, toda la historia de la humanidad y del arte clásico no se fundamentan en la percepción sensorial. Involucran a la percepción sensorial, pero la controlan. No están controlados por la percepción sensorial. La persona que es controlada por su sistema es un idiota. O peor, la persona que usa la percepción sensorial como instrumento para que controla su intención, esa es una cosa distinta. Esto es típico en la música clásica, a partir de Bach específicamente, pero ya este principio existía antes, en los tiempos de Nicolás de Cusa. Con los desarrollos de las grandes construcciones de aquella época. Así que lo fundamental aquí es que la identidad de la raza humana no se fundamenta en la percepción sensorial. La percepción sensorial es algo que usamos, pero no creemos en eso como cosa fundamental, como la realidad física. Por tanto, lo importante entonces es emplear lo que llamamos la creatividad. La creatividad se expresa, entre otras cosas, en la música clásica, en las composiciones de música clásica, que es un término de referencia muy útil para hablar sobre este tema. Usted toma la historia de la música, tómela de partir de Nicolás de Cusa, cuando ya era algo bastante avanzado, y usted procede a ver su desarrollo que lo lleva a Juan Sebastián Bach. La revolución de Bach cambia todo para las personas que lo entendieron, que gozaron de eso, y los mejores músicos. Y luego tenemos un desarrollo que empieza con Franz Liszt, el pobre muchacho, desafortunadamente, como Beethoven lo describió. Este tipo no era músico, era un payaso. No tenía ninguna capacidad de creatividad. Él tenía la capacidad de innovar, no de creatividad. Bach sí representa la creatividad, no simplemente la innovación. Y todos los grandes músicos que eran seguidores de Bach también eran seguidores antes de Bach, pero Bach definió algo único con esos preludios y su fuga, de que había una disciplina que explotó todo en términos de lo que significaba el arte musical. Luego vino, ¿qué? La reacción que encabezaron los austriacos y otros, y entonces lanzaron un ataque contra la composición clásica musical, y esto dio pie a Liszt, a Wagner y demás, y entonces nos llevó a los payasos del siglo XX, que no son músicos para nada. Así es que lo fundamental es que lo que representamos en términos de creatividad, la creatividad científica real y la forma de creatividad que es la composición música clásica, todas las grandes artes clásicas. Por ejemplo, tomemos el caso de un clásico alemán, digamos a Shakespeare o alguien de esa categoría. Si usted se da cuenta que hay algo en eso que no existe en el arte moderno, especialmente en el arte del siglo XX. Lo que ocurre en el siglo XX
es pura basura. Había algunos residuos a principios del siglo, pero después de eso decayó. Y después que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues ya no existía nada. Para 1950 en adelante, todo el arte estaba condenado o a ser un loco, degenerado, o había que cerrarlo. Y recuerden que toda el arte desde entonces, alguna gente se remonta al periodo previo y por lo general son fracasados porque son gente que se remonta al pasado. Así que la música popular, el entretenimiento popular, todas esas cosas representan una forma de degeneración. Y esto nos trae a otro hecho, que en el universo físico, los principios que operan en el universo físico no coinciden con la percepción sensorial. Tomemos el caso de Max Planck o de Einstein. ¿Y cuál es la diferencia? Ellos no creían en nada de esta porquería. Todo esto vino de Bertrand Russell y compañía, y gente parecida, la degeneración. Lo que ha ocurrido es que hemos pasado de un periodo que empezó con Nicolás de Cusa, que es parte de este proceso que empezó con el Renacimiento. Tuvimos la humanidad progresó, hubo sus altas y bajas, cosas buenas y cosas malas, terribles que ocurrieron en el proceso. Este proceso tuvo una génesis que correspondía con la Revolución Americana, como digamos el asentamiento humano que hubo en Massachusetts, la bahía de Massachusetts, que eso está más avanzado en tecnología que la propia Gran Bretaña. Y esto es lo que representaba Benjamin Franklin. Así que hemos tenido estas altas y bajas en términos de la creatividad y la cultura. Pero con un proceso que ocurrió después del asesinato de los presidentes, caímos un presidente, la presidencia de Roosevelt fue John F. Kennedy fue potencialmente uno de los grandes presidentes. ¿Y qué hemos tenido después de eso? Porquerías, basura. Lo que ha ocurrido es que tenemos ciertas personas que piensan de cierta forma que nos lleva a la creatividad humana, como se manifiesta de forma física en las creaciones físicas, y tenemos otra cosa que es basura, que es la opinión popular. Pero lo que eso le enseña a uno es que todo lo que la raza humana ha logrado contraviene la tradición. La tradición simple de los animales. Por tanto, el propósito de la vida es avanzar eso, porque usted no puede continuar el proceso de creatividad como lo representa, digamos, Nicolás de Cusa y Kepler. Son ejemplos perfectos. O los dramas clásicos de Shakespeare. ¿Qué es lo que uno tiene en Shakespeare? Usted ve en un drama de Shakespeare, una vez que se ejecute de forma competente, que se hace muy rara vez, ¿usted ve un actor en la escena? No, usted no ve al actor que está sobre la escena. No si es un buen actor. Usted ve una realidad que no está ubicada en ese actor que está en la escena. Como en el caso de Enrique V. Está en la imaginación. ¿Qué es lo real? ¿La imaginación es real? ¿O la experiencia sensorial? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es más veraz? Y lo mismo aplica en la música clásica. Lo que la raza humana es, el alma de la raza humana no yace en la carne, yace en imaginación. La imaginación es la fuerza de la creatividad en la cual el hombre, a través de la ciencia y los descubrimientos científicos, puede transformar la relación del hombre con el universo. La realidad entonces yace no en la percepción sensorial, yace en lo que podemos hacer con el poder de la mente, los poderes creativos de la mente, para transformar al universo en el cual habitamos.
de una forma importante. Y el mejor ejemplo de eso, y el ejemplo más claro de eso, es el drama clásico, que representa a Shakespeare, y la gran poesía, porque el drama clásico evoca la verdadera persona humana, en tanto que la alternativa la apaga.